Muy buenos días, continuando con nuestra serie que hemos titulado Los 7 poderes que dominan o que mandan en el mundo. Tenemos que, en esta ocasión venimos con el poder militar. Este es un poder que a través del tiempo, durante el tiempo que tuvo Jesús en la tierra, ya él estaba establecido. Los gobiernos para poderse sostener en el poder necesitaban tener ejércitos, espadas para dominar, para poder prolongar los imperios que manejaban el mundo. Este poder militar lo tenemos muy claro aquí en Romanos 13:4. Pero yo les voy a hacer una pregunta, les dejo esta curiosidad a ustedes. Si Jesús decía que mi reino no es de este mundo y sabemos todos que el gobierno de Dios va a ser establecido en la tierra, es porque el gobierno espurio y legítimo que está gobernando el mundo a través de los diferentes gobiernos no está aprobado por Dios. Pero miren esta curiosidad. En Romanos 13:1 y 4 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación por sí mismos. Y en el 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. Está ya hablando de los soldados, del ejército. Pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Si nos vemos a la realidad que estamos viviendo. No sé qué opinan, es algo muy polémico lo que voy a decir, pero a mí me parece que Dios no estableció estas autoridades que nos, entre comillas, gobiernan, y mucho menos el poder militar de las armas con los cuales nos someten y nos, digamos, nos reprimen muchas veces cuando queremos protestar o cuando queremos o cuando decimos no estar de acuerdo con algo que el gobierno ha decretado. Y el poder militar de las armas nos lo envían para que nosotros no protestemos y encarcelan a todos aquellos que se oponen a lo que ese poder político ha establecido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? O este pasaje fue colocado por el hombre para someter y controlar a las personas a través de la religión, porque sabemos que la Biblia fue muchas veces agregaron cosas para a través de esos pasajes controlar a las personas. Y mira lo que dice: someterse a las autoridades. Sí, es verdad, como decía usted, hermana, que nosotros sí debemos respetar las leyes. Ahora no es que nos vamos a volar los semáforos y vamos a desafiar a los policías, a los militares, no. Pero sí debemos tener claro que la autoridad principal viene de parte de Dios y que es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. Es decir, cuando hay cosas, leyes y cosas que no nos conducen a obedecer a Dios, que nos apartan de Dios, nosotros debemos pasarlas por alto. Es decir, no someternos a ellas porque estamos desobedeciendo y desafiando el poder legítimo de la autoridad de Dios, que es el reino que va a ser establecido en esta tierra. Porque si ese reino no fuera legítimo, si ese reino no fuera el que Dios va a establecer, entonces ¿para qué? Si dice que Dios fue el que dio esa autoridad a los políticos, a los gobernantes. Eso no puede ser así, porque Dios viene precisamente a establecer ese reino que está en el cielo y en todos los lugares del universo, en esta tierra, es porque el que Él trae es el verdadero. La paz que Dios no la da del mundo. El gobierno de Dios en el milenio, a través de Cristo y de su iglesia, no es la que está en este mundo. Por lo tanto, Dios no está de acuerdo con los gobiernos y mucho menos con los poderes que lo sostienen, como por ejemplo el poder militar. Porque si usted ve un político o un gobernante, sea ministro, rey o cualquier tipo de gobernante de Estado, se mantiene a través de las armas. O sea, si el ejército o los poderes militares lo sostienen, esa persona se sostiene en el poder, porque muchas veces han sido derrocados por los mismos militares. Entonces, este poder militar que estuvo durante el tiempo de Jesús, hemos visto que fue el que lo llevó él a la crucifixión y a la muerte. Si recuerda ese pasaje donde Jesús es apresado, ¿tú se acuerdas qué fue lo que pasó ahí? Coméntanos algo sobre eso. Los soldados llegaron donde estaba retirado Jesús con sus discípulos, que él se retiró a orar. Así es. Y ellos llegan y le preguntan a Judas que de
una señal, me dieron una señal, quién era Jesús. Entonces, la señal fue cuando Judas le dio el beso a Jesús y lo entregó, con eso lo estaba entregando. Así es. Inmediatamente estos varones se acercaron a Jesús y Jesús ya lo sabía, que ya venía por él. Por eso él se retiró a orar para estar fortalecido y someterse a ellos, porque No resistió. no hizo ninguna resistencia. Él se entregó porque él sabía que atrás de eso había un cumplimiento y que ya eso estaba dado y que eso se tenía que cumplir. Y vemos que uno de los soldados, cuando se le acercó, Pedro, que era un hombre muy impulsivo, con un carácter fuerte, se sacó de la vaina la espada y le cortó la oreja al siervo, porque dice la palabra que era el siervo del sacerdote. del sacerdote. Y Jesús no estuvo de acuerdo con esta acción de Pedro y detuvo a Pedro y cogió la oreja y nuevamente se la colocó en su sitio y lo sacó inmediatamente. Y reprendió a Pedro. Y eso, para eso, un impacto poderoso para los soldados de ver lo que había acontecido en ese momento. Pero ellos tenían, a pesar de todo lo que estaban viendo, las maravillas de Jesús y sus señales de que él es hijo de Dios, ellos tenían que cumplir lo que le mandaron a ellos a cumplir, que era coger a Jesús y apresarlo. Entonces aquí nos damos cuenta que es fundamental este poder militar en un gobierno y Así que es. el objetivo de ellos es someter a la población ya a sus fines, a sus propósitos. Entonces, cuando el pueblo se rebeldiza o no está de acuerdo con una ley o un decreto, ¿qué hacen ellos? Ellos vienen, cuando ellos salen a las calles a protestar, ellos vienen y tratan de detener a la población civil para que ellos no ejecuten la población y no consigan el objetivo. Entonces ellos es digamos, una arma ya de los sistemas para ellos detener y callar a muchos. Así es. Y volviendo al tema que nos atañe, el tema central de estas enseñanzas, que es el papel que jugó el poder militar durante la pandemia, durante el encierro, fue fundamental, porque si ellos no atemorizan a la población a través de la policía que rondaba las calles y decretaban una hora que la persona no podía estar en las calles, y si no la persona salía, la metían presa por rebeldía, por estar en contra de los lineamientos que había dado el gobierno de encerrar a todo el mundo. La persona no podía salir si no tenía un permiso especial para salir a la calle. Y eso lo hacían cumplir, era el poder militar a través de la policía, del ejército, que salieron a las calles a patrullar y a tener a las personas atemorizadas. Y lo lograron porque las personas no salían porque tenían temor, no solamente del terror que habían infundido a través de los medios y de los sistemas de salud a las personas. Hermano Gentil, y lo peor que ellos hacían en ese momento de encierro era que ellos atemorizaban tanto a las personas para que se sometieran al cierre, no abrieran sus establecimientos, sus negocios, que ellos decretaron algo, que el que abriera le cerraba el negocio, se lo cerraba. Y es más, a muchos lugares ellos llegaron y nada más con su presencia, muchos cerraron por miedo, por temor a que eso se cumpliera en la vida de ellos. Pero no es que estaban de acuerdo, sino que se vieron obligados por ellos. Así es, por el temor y por el cierre y de que fueran peores las consecuencias. De hecho, tenemos el testimonio que nosotros mismos vivimos, buscando lugares donde encontrar palabra de Dios. Encontramos un lugar muy alejado de aquí donde hubo un lugar de estos que no cerró, que dice la misma persona que lo dirigía, el líder que estaba ahí, que ellos estuvieron abiertos durante ese tiempo de la pandemia y no se sometieron a colocarse eso que se colocaban en la boca, porque sabían que eso no era de parte de Dios y que no había ningún peligro si no lo usaban. Entonces ahí vemos, y ellos, allá llegaban policías
atemorizarlos y a amenazarlos, pero ellos, como había sido orden de Dios de que abrieran, esos policías pues se iban y los dejaban tranquilos. Es decir, que la iglesia sí hubiera podido desafiar ese poder, pero como ellos eran parte de esto mismo también, muchas de ellas, la mayoría, se sometieron a las órdenes que dio el gobierno y que fue ejecutado por medio del poder militar, que los tenían atemorizados y aterrorizados con la espada que habla aquí, porque dice, porque es servidor de Dios para su bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. O sea, a mí me parece, yo no sé qué opinen ustedes, amables suscriptores, y usted qué opina, de que aquí dice que los militares, que usted sabe que muchas veces no hacen lo bueno, y han cometido asesinatos y han cometido muchas atrocidades contra la población civil, son servidores de Dios. Eso lo pongo en duda. Porque ni siquiera en ese tiempo, porque si hubieran sido servidores de Dios, no hubieran escarnecido y matado al mismo Señor Jesucristo, no hubieran ejecutado la orden de matar al Señor Jesús. Y después, para tener que reconocer por medio de un soldado que cuando después que le enterró la espada en el costado, tuvo que reconocer que verdaderamente, y con todas las cosas que pasaron después, ese era el Hijo de Dios. Exactamente, hermano, y como usted lo decía, ellos no eran servidores de Dios, ellos eran servidores del sistema. del sistema, de estos 7 poderes. Así. Ellos estaban sometidos también a ellos. Claro. Y el objetivo de ellos era cumplir el mandato que les había dado. Exacto. Pero también vamos a decir algo, hermano. Eso no quiere decir que entre esos muchos soldados y militares, ahí están los escogidos. Ahí debe de haber escogidos, ahí debe haber personas que desde el principio Dios las escogió con un fin y con un llamado, como le pasó a Saulo de Tarso. Exactamente. Que él también era un soldado y él era perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Ya, así también están. Mismo centurión. Exactamente. Entonces, pero sí, no pueden decir que son servidores de Dios, porque es que los servidores de Dios se conocen, como la palabra lo dice, por sus frutos los conoceremos. Entonces, por los frutos, si analizamos y nos damos cuenta, ellos muchas veces obran injustamente con la población. Muchas veces causan mucho daño y lo de Dios no es para dañar, lo de Dios es para edificar, lo de Dios es para levantar, para restaurar. Entonces, no se puede decir que sean servidores de Dios. Sí, para terminar, agregaría algo, lo que tú dices es verdad, no solamente dentro del ámbito militar, sino dentro de la salud, los que trabajan en farmacia, en la salud, en los laboratorios y en la política, para poder esos escogidos de Dios que de pronto equivocaron el camino y estar en una actividad que pertenece a los poderes, Dios los tiene que sacar de ahí, porque tú no puedes estar en un poder que mata, que escarnece, que hace cosas injustas, tramullos y demás cosas, y a la vez decir que eres servidor de Dios. O sea, Dios los saca de ahí y para que no pertenezcan a ese sistema que lo único que hace es destruir a la humanidad. Exactamente, hermano. Dios lo saca cuando llega el tiempo en su momento. de que ellos van a ejercer ese llamado que Dios le ha hecho y para lo cual Dios los tiene, Sí. ¿verdad? Pero Dios les permite, hermano, y hay que entender eso también, que Dios les permite ese tiempo que ellos ejercen eso, es para ellos testificar y dar testimonio de lo que se mueve adentro del sistema, en estos 7 poderes. Sí. Porque ellos digamos que son, digamos, personas que están empapados de todos los movimientos. Porque ellos para ejecutar algo, ellos tienen que reunirlos y decirles, esto se va a hacer, ustedes tienen que hacer esto y esto hay que hacerlo cumplir acabado. Entonces, pero son experiencias. Yo siempre he dicho que Dios permite para enseñarles y que ellos mismos se den cuenta cuál es la verdad. Así es. Y quién es el Dios verdadero. Así es. Bueno, esta ha sido una de los poderes que hemos presentado en el día de hoy y nos vemos en el próximo video.